agradecidos que compartan esta hora y media con nosotros en este espacio por la mañana, en compañía del periodista Manuel Brito. Buen día, Manuel. Buenos días a todos los dominicanos en cualquier lugar del mundo que se encuentren. Buenos días a todos. Vamos a tener un programa que encaja en un momento de medio de la semana, ya en Semana Santa, un momento donde la gente está la gente retirada. Está haciendo retiro la mayoría de la gente, aunque sea para su propia casa. Pero así es. Donde un familiar, donde es su espacio preferido para estos días, y la verdad es que uno siente bastante descongestionada la ciudad. Sí, está Hay tranquila ya. realmente un ambiente bastante tranquilo. El bullicio social ha bajado. Que hasta uno en las propias oficinas, por las vacaciones del personal, siempre que se va en esta época, uno ve también pocos tapones en las oficinas, uno en camina los rápido por pasillos, las calles. y en los pasillos de las oficinas públicas y privadas. Esa es la verdad. Mira, pero parece mentira, pero la catedral esta Notre Dame se quemó precisamente Una época tan particular, religiosa, santa, sí. Una época dedicada al cristianismo. Donde ella esperaba la visita en estos tiempos. Supongo que de un mayor número de feligreses de todo el mundo. No sé si viste, Brito, ayer que las autoridades mostraron una supuesta corona que ellos guardan durante siglos, que dicen ellos que fue la corona que le pusieron a Jesús. Y los clavos. Ajá. Cuando fue la corona, sí, pero yo dudo que eso sea cierto, porque ellos dicen que está tomada en hilo de oro. Y no creo que, bueno, en ese entonces el oro quizá no tenía el valor de ahora, pero incluso está protegida en un tubo de cristal. Y la estaban mostrando ayer y la gente iba y la veía, la corona. Son de las cosas, de los hechos históricos que la humanidad guarda con mucho celo. Y no es para menos. No sé, yo no puedo decir ni una cosa ni la otra, pero ellos dicen que es la corona, o quizá una réplica de la corona que le pusieron a Jesús cuando estaba en la cruz. Y reposa en la catedral Notre Dame, aunque todas esas piezas valiosas, históricas, han sido trasladadas al Museo del Louvre, como forma de protegerla de que no se vayan a desaparecer y eso. Pero es interesante, vi ayer una expresión, Alexander, que me llamó la atención, es cómo al interno de la catedral, como se ha venido señalando desde el momento en que ocurrieron los hechos, una cantidad de obras, de esculturas y de piezas de valor incalculable. Cómo la gente accionaba hacia el criterio y celoso de la protección y de prevenir todo lo que pudiera hacer un daño a esas piezas, a esas esculturas, a esa obra de arte en términos general que ahí se posee. Y no se conoce un solo hecho, que un ciudadano extranjero o francés osara en querer robarse o aprovechar la desgracia, el auxilio, el peligro, la emergencia de la situación del incendio de la catedral
Notre Dame con la intención de producir un daño, de robar. Y eso yo lo señalo así porque parece algo en medio de la característica del hecho y con lo que es la propia catedral, pero es un elemento que nuestros países nos acostumbran a señalar dentro de las cosas esencial, los detalles, porque ahí se esconde real y efectivamente aspectos muy importantes que debemos resaltar como mensaje a valorar y a tomar en cuenta como buen ejemplo para que podamos esas cosas positivas imitar. Y esto lo señalo así porque vemos cómo en nuestros países, en la República Dominicana, es muy recurrente ese hecho, que en medio de una situación así, la gente aprovecha para robar y accionar, sea un accidente de tránsito. Ahora, además del impacto que se puede escuchar, la gente va a grabar y otros a robar, a despejar de bienes a las personas. Y lo provocan también, no solo, sino que le tiran piedra. Y vimos ahí un caso de una persona que se ha hecho viral en las redes sociales, que venía de Higüey y fue impactado con una piedra, un impacto que el agrietamiento de su vidrio delantero muestra con la fuerza y la intención criminal, con acechanza y alevosía en que se hizo el hecho, impactó la piedra en el lado del chofer y no lo perforó, de un impacto de una piedra, igual que en el lado del chofer de la puerta. Para producir un accidente, te atacan en un punto para que en el recorrido de lo que sería la provocación del accidente hay una banda más adelante donde tú puedas deslizarte, impactar, robarte, despojarte de tus bienes muy bien ganados en muchos de los casos. La verdad es que esa mente, ese morbo tan criminal, tan terrible, tan podrido es el que funciona en muchos ciudadanos inhumanos en la República Dominicana y en estos países. Mire, bueno, pues finalmente debo decirte que no había presupuesto para la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame. Habían 60 millones de euros que era para una especie de acondicionamiento, pero empezaron a llover las donaciones y ya tienen más de 800 millones de euros para restaurar la Catedral de Notre Dame, que el presidente Emmanuel Macron calcula que se pudiera restablecer en 5 años. Sin embargo, los expertos que han sido consultados por la prensa francesa dicen que por la complejidad de esa obra no es posible restaurarla en por lo menos 10 o 15 años. Así que esa es las campanas de la iglesia de la Catedral de Notre Dame. Y observa, Alexander, que un primer empresario dio 100 millones. El esposo de Salma Hayek. De Salma Hayek. Dio después 100 millones de euros. Se inició con 200 millones, que fue de alguna manera la puerta del estímulo al mundo y a la sociedad francesa para que ese símbolo cultural, religioso, histórico, no solo de los franceses, sino que es un patrimonio de la humanidad, por ser una iglesia que data del 1600. Bueno, tiene 850 años, más 56, 856. O sea que estamos en presencia de una situación del siglo XIII, que es de esperarse que el ciudadano más común francés sería su orgullo y su sentimiento estaría albergado
en hacer la cooperación que entienda la catedral que esperen de ellos. Y habrá gente que pudiera no tener para comer, pero su orgullo sería y su sentimiento hasta dejar de comer Los pueblos son así. Para hacer ese aporte, más frente a la obra y al hecho de ese sentimiento, de esa emoción que lo convocaría sin duda a colaborar y a apoyar y ser parte como obrero en brigadas, en la parte que tenga que convocarse en esa dirección y haber una contribución transversal para que se desarrolle sin problema y lo más rápido posible. Bueno. Lo que quedó muy mal fue el Twitter de Donald Trump. Ha sido criticado a raíz de la situación del incendio, cuando dijo, como dando una orden o como que es el Chapulín Colorado. Y de verdad que cuando yo vi el Twitter, me llamó la atención y sentí realmente ese mandato y esa forma. Actúen rápido, se requieren acciones de tal o cual manera, en una forma imperativa y como dando una orden, como que si se estuviera en presencia de que está ocurriendo un hecho en Puerto Rico, en Boston, o en Hawái. O en un estado de Estados Unidos. Y la verdad que... Y más con un pueblo tan celoso como el francés. Sí, el francés tiene muy acentuada su cultura y su nacionalidad y su orgullo, es la palabra. Y ver cómo enfocó Donald Trump su solidaridad, que más que tal, sino como un mandato y un cuestionamiento, hasta incluso de que una falta de diligencia y de efectividad, de calidad en la respuesta para accionar en socorrer el incendio, estaba de parte de los franceses como un descuido. Y se sintió así, o que sin la intervención de él, sin la sugerencia de él como presidente de Estados Unidos, el mundo se acabaría. Sí. Y no sé si me entiende. Sí, la verdad es que se sintió eso. Y no se hizo esperar la crítica, pero ese Donald Trump. Así mismo ese Donald Trump. Mira, Alexander, hay un tema que de verdad quise traer, que se está, y que no es nuevo, pero percibimos que cada vez más se acentúa en la República Dominicana y se acentúa en un momento y con un criterio sumamente peligroso. Y decimos peligroso porque tiene que ver con aplastar la dignidad de la gente, con humillar a la gente. Y cuando eso se da en un país, es muy delicado, y más cuando se hace ese aplastamiento, esa humillación a la gente con el consentimiento y con la mirada indiferente de las autoridades. Y hago esta introducción para caer en el exceso, que siempre ha sido un tema recurrente, de parte de la Policía Nacional en esos barrios, con esa población que es la mayoritaria en el país, jóvenes. Por Dios, no sean tan abusadores. Uno sabe que hay jóvenes en esos barrios ariscos, violentos, pero la dignidad y los derechos humanos deben ser respetados. Más si uno observa en los videos que recorren alguna cámara de algún negocio o que hay por alguna razón instalada en un punto, o que un ciudadano del periodismo ciudadano que se ha hecho tan activo, tan recurrente en estos tiempos de las redes sociales, graba una acción irresponsable, abusiva de parte de un policía en esos barrios.
por Dios, no sean tan abusadores, que uno ve que un joven que está indefenso, que está neutralizado, uno lo está viendo en el video, de A a la Z, que uno ve cómo inició y cómo termina la acción de la policía y el desenlace del problema que se presenta con un ciudadano. Que ese joven no ha irrespetado, que se ha puesto manso frente a la autoridad. Y ese policía agarra y le da un macanazo, que ya ni usan macana, le dan con la escopeta, le dan un maquinazo con el revólver o con la pistola, que lo sangran en el costado del riñón, también le dan un golpe, y cuando lo tiran al suelo, en muchos de los casos, como se vio recientemente que se ha hecho viral en las redes, con un caso en San Francisco de Macorís, donde la gente en el suelo, a mansalva, a quemarropa, le da un disparo en los pies, en una pierna. Y en otros casos, para llenar, y este tema lo hemos tratado en otras ocasiones, para llenar requisitos de la Dirección Nacional de Control de Drogas, le pone porciones de drogas para llenar como estadística y decir que han sometido a tantas personas, pero fíjense acá personas y con cuáles hechos de consumo o tráfico de drogas, con 2 o 3 cositas, que no importa la cantidad, pero sí importa en este caso, cuando este ha sido un puente histórico de drogas para Sudamérica y Estados Unidos. Y aquí, con la cantidad que uno supone y que de vez en cuando se agarra, y como uno sabe el punto estratégico que es desde el punto de vista, valga señalarse, geográfico, en el mapa, es de uno suponer que deben ocurrir más hechos y más apresamiento y más enfrentamiento de lograr el tráfico en mayor número. Y uno eso no lo siente ni lo ve. Ahora, para llenar récord estadística de que se sometieron tanto, y uno ve cómo esas pobres familias de esos barrios y dónde viven esos jóvenes para ser sometidos y que por narcotraficantes y por tener negocios y puntos de drogas, que la Dirección Nacional del Control de Drogas, y si no lo saben, que lo saben muy bien, en más de 60,000 puntos de drogas que se habla que hay en el país, y los organismos de seguridad se le paga para localizar también esos problemas, y es fácil localizarlo, porque cuando se quiere, se hace así. Es la más efectiva operación y de cuerpo de seguridad y de investigación que hay en el mundo cuando se quiere. No hay otro más efectivo que el dominicano. Y uno ve cómo esa gente donde viven, que no tienen las condiciones económicas para manejar el lucrativo y efectivo negocio de la droga, que viven en una situación paupérrima, inhumana. Y uno ve la vestimenta, el perfil de los familiares, cuando están en esos tribunales, en la policía, zancajeando la solución de estos problemas, que no califican para estar en ese negocio, sino que la DNCD de manera irresponsable y abusiva, y no es que decimos que no se actúe y que a nombre de eso se esconda proteger a nadie. Hay que darle desde arriba abajo y que se comience desde arriba. Duro, como requiere esa actividad que es transversal a dañar, y toda esa violencia, esos robos, esos atracos, es producto en esencia de ese consumo que se paga, como hemos dicho, el narcotráfico, los servicios de las drogas y las actividades en porciones, en especies, como se le suele llamar, no en dinero ya, sino en drogas, y que entonces quien recibe ese pago tiene que buscar a los consumidores a nivel del mercado, del comercio local, de la actividad del consumo local.
Pero vemos eso con mucha frecuencia, cómo se abusa con la población. Y si una población joven, hombres y mujeres, es la que está más afectada con eso. Lo que explica, y entren a Google, a YouTube, a todas estas redes, cómo la población se ha resistido a enfrentar a la policía, a la DNCD, a la Policía Nacional, al DICRIN, cuando están abusando en esos barrios, con personas que la población entiende que son jóvenes decentes y serios. Y le ha señalado y le ha dicho las direcciones, esas comunidades, esas personas, dónde debe ir la policía accionaria a buscar a los responsables de esos daños sociales. Es verdad que con esto hay que tener cuidado, porque a nombre de eso, y es entendible que un padre, una comunidad, una familia puede estar protegiendo porque su hijo es un santo, que no es santo, ni lo ha sido, ni lo será nunca. Pero sí hay exceso en esta situación. Y por lo tanto la policía tiene que ser más efectiva en la calidad de esas acciones. Y no hay razón alguna para que se le pisotee la dignidad, el abuso, como uno observa en muchos de los casos cuando ve el video desde un principio hasta el final del accionar así de la policía. No más víctimas en esa situación, porque es triste ver, impotente se siente uno desde la televisión o desde un espacio de las redes sociales, cómo la policía hiere violentamente a un joven ciudadano del país que está claramente obediente, neutralizado frente a la autoridad, y lo provocan. Y uno lo siente como al nivel de uno. Usted va a las calles y un policía, por atrapar 200 pesos, tú ves que aborda a uno, aunque uno tenga la decencia de respetar la autoridad, sin más si están haciendo un trabajo, y pudiera haber una razón de que tu vehículo, tu rostro, lo que sea, haya una situación de un hecho que requiera la estricticidad de ellos accionar desde el punto de vista de pararte, de investigar y preguntar cualquier cosa, porque ellos están haciendo su trabajo y nadie puede estar por encima. Fíjense cómo estamos, con qué transparencia y claridad estamos analizando el caso. Y nadie, sea periodista, abogado, funcionario, empresario, quien sea, o sea militar incluso, no puede estar por encima de la ley. Pero uno siente la violencia y el atropellamiento del abordaje de esa persona, de los policías, que más que estar supervisando pendiente de una protección ciudadana, es provocándote hechos y buscando situaciones para justificar la violencia frente a ti y para provocar una falta que tú pudieras tener que te obligue o que permita hacerse una transacción de 500 o 1,000 pesos, 200, 100 pesos. O sea, esa es la cultura, el comportamiento que tú sientes que se produce frente a una situación de un abordaje de una patrulla en las calles. Bueno, el tema de la Junta Central Electoral, que ha pedido al Congreso Nacional que mande las actas de la reunión donde se aprobó la ley electoral para establecer hasta dónde el espíritu del legislador era que se mantenga o no el arrastre de los diputados a los candidatos a senador. Hay un debate interesante porque Victoria Yek, que fue el presidente de la comisión que discutió el caso, dice que hubo un pacto político entre las fuerzas actuantes en el Congreso para mantener el arrastre. El PRM, el señor Paliza por su lado, niega esto y dice que
que la ley se aprobó para evitarle el arrastre. De hecho, Victoria Ayer dice, en la ley no se establece ningún procedimiento para la elección del nivel senatorial ni de los diputados. Pero Víctor Asa, que es del PRM, dice, las actas no están por encima de lo que dice la ley, porque al final de cuentas ya la ley se aprobó. Yo pienso que eso es una cuestión de forma. Parece ser que al PLD le conviene que se mantenga el arrastre, al PRM parece que no le conviene que se mantenga el arrastre, y entonces están en un debate. Yo pienso que Victoria Ayer dice que le van a mandar a la Junta las actas, copia de todos los documentos que tuvo que ver con la ley, y que además le van a mandar video con las imágenes de las exposiciones que se hicieron cuando se estaba discutiendo el proyecto. Entonces Víctor Asa dice, las actas no están por encima de lo que dice la ley porque al final de cuentas ya la ley se aprobó, en respuesta a lo que dice Victoria Ayer. Yo pienso que la Junta lo que tiene que hacer es, o lo que está haciendo, pidió acta, verificará qué establece la ley, cuál es el espíritu del legislador, y en función de eso tomar una decisión. En lo personal a mí nunca me ha gustado eso de los arrastres, porque a lo mejor hay un candidato a senador que a uno no le gusta, y por uno votar por un candidato a diputado, entonces ya está empujando a ese candidato a senador que a lo mejor ni siquiera es bueno. A lo mejor es una persona ajena a los temas nacionales, a los problemas de su comunidad. Uno de esos políticos que aparece que son muy egoístas, muy unipersonales y que no le importa. Pero yo pienso que la Junta tiene ahí en ese tema una decisión que en su momento la Junta puede resolver con las actas y con todas las documentaciones que le van a ser remitidas. El PRM ya ha adelantado que pudiera llevar el caso al Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional decida sobre el tema. Yo pienso que esa es otra vía, que el Tribunal Constitucional defina eso, porque al fin y al cabo lo importante es que se respete la institucionalidad. Para mí, en esos casos, siempre lo importante es que se respete la institucionalidad, como es en este caso. Bueno, la verdad es que son de las cosas que hemos venido diciendo. Es verdad que la Junta Central Electoral está llamada a enfrentar cualquier entuerto que con la buena administración del proceso electoral, porque es su papel, se presente, buscar una salida consensuada en el marco de la ley. Pero fíjense lo sui generis que es nuestro país. Oigan esto, señores, y qué extraño es nuestro país. Que hay que estar discutiendo, interpretando una ley que duró, se habla de 18 años, que 20 años, y no hubo tiempo para tener una ley que fue supuestamente consensuada y que se debatió hasta por los codos, que tenía harto al país. Ha sido la ley del mundo que ha dado más problemas a cualquier sociedad. Y miren los coletazos que está dando aún todavía. Y eso viene el problema de este país, que fíjese cómo el vicepresidente de la Asamblea Nacional, del Congreso, el senador Victoria Ayer, está enfrascado, no quiero decir que tenga la verdad o no la verdad, con otro senador que era parte de esa comisión,
dentro del Congreso, parte de una comisión, su condición de presidente del partido, que negociaba el consenso de las fuerzas políticas mayoritarias en el Congreso con respecto a la aprobación de esa ley. Y ahora no se entienden. Y ahora ni la propia ley convence a nadie, porque el espíritu es de crearse problemas en muchos de los casos. Y el espíritu en otros de los casos es particularizar por encima de la ley. Y por eso ustedes ven que no se respeta la Constitución. Aquí no se respeta nada ni a nadie. Porque cada quien quiere estar jalando su brasa para el lado de su carne, para no comérsela cruda. No importa que el otro se la coma, no que no se la coma hasta cruda, que no coma ni la brasa. Porque es un egoísmo y un sentimiento individual avara que uno no entiende el destino de este país, hacia dónde nos va a llevar. Al margen de las cosas positivas, de una serie de situaciones, pero a veces nos conformamos mucho con las cosas positivas que tenemos, que si pudiéramos tener un cambio, fuera el disfrute mayor de conformidad con un volumen más importante de esas cosas positivas. Retrancamos muchas de las cosas y nos conformamos con lo que tenemos. Uno, pero debimos haber tenido 1,100, 1,000,000, no uno. Entonces, ahora la Junta, porque es otra cosa, pero Junta, usted lo que tiene que ir a la aprobación de lo que es la ley, porque ustedes son jueces y abogados. Ahora hay que mandar la decisión del acta donde la comisión que trabajó eso fue el consenso para ese asunto. Y ese consenso de esa comisión, que fue lo que se llevó al Congreso, que finalmente es el que tiene que aprobar las cosas como leyes y ver también esa parte. Oigan lo peligroso que es esto. Esa ley, la gente lo está viendo simple esto. Yo le voy a poner un ejemplo, porque hay gente que se detiene en el día a día a todos los niveles. Los intelectuales, los que son los gurús de las opiniones públicas, los sabios del país. Miren lo que se está dando ahora, ese tranque de buscar luz y una definición del voto de arrastre. Supónganse ustedes que esa ley tenga escondido una situación parecida y que se decida las elecciones con esta ley y que al final se demuestre que hubo una elección que choca hasta el presidente de la República, la elección del presidente de la República, que choca con esa misma ley, y haya que impugnar porque hubo una elección que fue errática desde el punto de vista del montaje del proceso, y se entienda que fue una elección equivocada, una elección errática, y que haya espacio para que hasta un organismo internacional demuestre que realmente ese proceso electoral se ha impugnado. Fíjense aquí lo que se está tejiendo y cómo una ley que es tan meticulosa, donde van a haber más de 4,000 candidatos y donde la propia ley, su contenido, le establece una serie de derechos y facilidades frente al partido y frente a la Junta Central Electoral y frente al Tribunal Superior Electoral por una decisión final y hasta frente a la Suprema Corte de Justicia, como garantía a sus derechos en su condición de ser candidato y ser elegido y para elegir, y que se vulnere una situación de esa naturaleza. Y fíjense lo que estamos discutiendo ahora, que el acta donde se discutió eso en la comisión y el acta donde hubo la decisión de ese asunto, para que eso desmienta o ratifique a la propia ley. Oye, esos jodidos senadores y diputados y ese sistema donde hay un grupo de vagos, de asesores, de gurús del derecho en este país que cobran millones de pesos ahí para revisar y chequear un levantamiento transversal de que una decisión de esa naturaleza no choque con otra ley o si está realmente revestida
del criterio jurídico, de la norma prudencial como tal que permita una ley clara, limpia y transparente para su aplicación. Eso no lo vean, señores, como una simple discusión de que el PLD dice una cosa, que el PLD quiere que sea de arrastre o no arrastre, que al PRM le conviene o no, que el PRD está diciendo eso. Supónganse ustedes que salga el PRD o el PLD diciendo que este fue elegido, no un simple diputado, no un simple senador, ni alcalde, ni regidor, diciendo entonces con el presidente de la República que no, que en fin, aquí que esta ley no dice que así era que había que elegir el presidente de la República y que ahora no es así, que fue así y que eso se demuestre. Y yo veo, y lo he dicho, que ese presidente de la Junta Electoral sigue creyendo que él está en el proceso electoral pasado. Y que porque yo sea Cataño, y que yo sea que si yo qué, porque aquí hay un grupo de gente que se cree que con su abolengo y su nombre son dioses, no se equivocan y que hay que aceptar lo que hagan y que su transparencia. Aquí todo el mundo tiene sus intereses y todo el mundo tiene sus precios y todo el mundo se acomoda a una serie de cosas en nombre de eso. Y la sociedad dominicana está llena de esas situaciones y por eso vivimos con una agenda y patinando en lo mojado todos los días, una cosa tumba a la otra y con la sorpresa y un show que no sé cuándo vamos a terminar de institucionalizarnos y apegarnos a lo que es la ley en el determinado tema en que se trate, sea lo que sea. Entonces fíjense por dónde va la situación y veremos que estaríamos en presencia de un caso sumamente delicado con ese asunto. Hay que verlo en ese contexto. Fíjense eso, que ahora hay que ver si la ley que se aprobó está sujeta a una discusión de la Comisión Electoral con actas o ver, alguien dirá, ajá, pero Brito, pero si hay una situación que se ha detectado después que está la ley que choca o que no fue así por una redacción o por un interés, fíjense lo delicado, que quien redactó o quien elaboró el texto o que se llevó al final o lo metió de chivo en la impresión de esa ley fue capaz de cometer un delito de esa naturaleza y poner un párrafo que no fue contemplado con la discusión de ese supuesto consenso, que se dice, es otra cosa, que el asunto del arrastre, oigan esto también, o no, que tuve un momento en discusión de los partidos mayoritarios, la aprobación de la misma ley de partidos se logró al final, como parte de esos consensos que hubo en temas que fueron de crispaciones. El arrastre fue parte de un elemento que estaba en contradicción y que los partidos lo consensuaron y el caso mismo del PRM accedió a olvidarse del arrastre sobre la base de que se diera paso y se facilitara la aprobación de la ley de partidos. Entonces, fíjense que es un asunto de mayor profundidad. Y aquí la gente cree que hay locos y que aquí somos un grupo de manigotes que nos dejamos arrastrar por lo que otro cree, que este opina, que este quiere. Y no hay un espacio de detenernos a analizar por dónde están los intereses de cada quien, por dónde nos quieren llevar y qué es lo que hay frente a un determinado tema. Entonces, por ahí es que tenemos que estar avispados como el pez, sin pestañas, sin saber si dormimos, si pavilamos o con los ojitos abiertos, porque aquí hay montado, así como se oye, un tiguiraje a todos los niveles, Bueno, yo lo que creo que ese tema va a venir a parar al Tribunal Constitucional, porque por las posiciones que están asumiendo tanto los del PRM como los del PLD y la Junta en el medio, pienso que eso tendrá necesariamente que ir al Tribunal Constitucional. Y eso es parte de mucha gente establecer piedras en el camino para crear caos, crear ambientes de situaciones y crear dificultades en unos plazos fatales, como famosamente ahora se le están diciendo a los plazos de la Junta Central Electoral frente
al cumplimiento de un protocolo que tienen los partidos que llevar a cabo. Y por ahí también hay que tener cuidadito también. La mayoría de esos senadores no fueron votados por la gente, sino arrastrados por los diputados. Vámonos a una pausa. Al retorno tendremos una interesante entrevista con el expresidente del Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, Teodoro Tejada, con quien vamos, y además es vicesecretario de la Secretaría de Asuntos Profesionales del Partido de la Liberación Dominicana, Teodoro Tejada. Quédese con nosotros, volveremos inmediatamente.